Hola, bienvenidos al curso con el tema número 8, que es variables en la investigación clínica. Y hoy tenemos a nuestra compañera Génesis Yuritsi Sánchez Reyes. Ella es alumna de séptimo semestre de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad de Puebla, cofundadora y presidente de la Red Estudiantil Mexicana por la Salud, Educación e Investigación Integral BUAP, oficial local de SCOMP en Atlas, 2 años consecutivos, editora de textos y estilos en CIMEF y editora de traducción en SOYAMEF. Ha participado en proyectos de SCOMP a nivel nacional como IRA, Equipo de Investigación Epidemiológica. Asimismo, ha sido capacitadora en el CARPIS, jefa de instructores del Departamento de Anatomía y organizadora del Congreso Semana del Corazón y Semana del Médico. Finalmente, es editora en jefe en la revista Medic Life. Bienvenida, Génesis, y pues puedes comenzar con tu presentación. Voy a apagar mi cámara, pero cualquier duda o pregunta, pues me puedes decir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre variables en la investigación clínica. Es un tema que es muy visto en lo que es estadística, metodología de la investigación, y van a ver que se va a estar viendo en cualquier proyecto. Y es muy importante que lo entiendan, porque en base a eso vamos a poder hacer trabajos de investigación médica, artículos, papers, carteles científicos, revisiones sistemáticas, lo que quieran. Es necesario que sepan identificar las variables. En cualquier caso un médico que vean, en todo se puede ver alguna variable y hay diferentes tipos de variables, entonces las vamos a ir viendo. ¿Les parece? Vamos a hacerlo lo más simple posible. Vamos a irnos de lo general a lo específico. Y igual si tienen alguna duda me pueden decir. Primeramente, ¿cómo va a ser nuestro orden del día? Vamos a ver lo que es definición. Luego vamos a enfocarnos en los diferentes tipos de variables, que vamos a tener 4: de relación, naturaleza, escala de medición y contenido. Depende de la bibliografía que chequen o que revisen, se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de variables. En general vamos a ver estas, porque hay de confusión y todo eso, pero vamos a irnos a lo simple. Ya después, si tienen más interés o curiosidad de conocer las demás variables, lo pueden investigar o se puede hacer otra ponencia, pero por lo mientras vamos a quedarnos en lo básico, tener muy buenas bases para que podamos trabajar, entender las variables y poderlas poner en práctica en nuestros proyectos de investigación. Primeramente, ¿qué es una variable? Bueno, van a haber definiciones súper rebuscadas, pero estamos estudiando medicina, así que no se compliquen la vida, chicos. Háganlo lo más simple posible. Cada vez que lean un tema, háganlo lo más simple posible. Y vamos a quedarnos con esto, que una variable va a ser todo aquello que puede ser medido. Así de fácil. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, veamos en nuestra universidad, ¿no? Podemos ver los semestres, esa puede ser una variable, el sexo de los alumnos, la edad, sus calificaciones, todo eso puede ser una variable. Eso puede ser en el ámbito universitario. En un hospital o que estemos en alguna rotación, bueno, podemos ver a diferentes pacientes, podemos determinar que una variable podría ser eh, qué tipo de enfermedades presentan o llegan a la consulta. Pueden ser de vías respiratorias, gastrointestinales, las IBUs, las infecciones de las vías urinarias. Esa puede ser una variable. La otra es cuántas mujeres en edad este, de menopausia o en un periodo de menopausia están llegando a la consulta. En el área ginecológica o en el área obstétrica puede ser número de partos registrados en cierto periodo de tiempo. Todo eso son datos, son informaciones que vamos a estar recabando, que vamos a estar observando mediante ese método científico y que nos van a responder a una pregunta. Generalmente es el qué, el cuánto o cuáles. Y siempre nos parecen especificadas en los objetivos. Desde ahí vamos a poder identificar una variable. Así que cuando vean algún cartel científico, estén leyendo un artículo,
le vean el objetivo, vean la justificación y ahí van a encontrar las variables a las que se van a enfocar esos trabajos de investigación. Ahora sí, veamos que tenemos diferentes tipos de variables. Tenemos relación, naturaleza, escala de medición y de contenido. Esas son las 4, digamos que la clasificación que tenemos, o que a mí me gusta, porque siento que les va explicando de lo general a lo específico y eso es lo que me gusta. Hay otros que se van como que van conectando, pero se hace un poco enredado. Entonces, vamos a trabajar con esta clasificación. Comenzamos con las variables de relación. Como su nombre lo dice, pues van a estar relacionadas. Es lo bonito de este tema, que su mismo nombre nos va a hacer alguna inferencia, nos va a dar una pista de lo que estamos viendo. Entonces, las variables de relación vamos a tener dos, independiente y dependiente. Ok, primeramente vamos a comenzar con la independiente. La definición nos dice que son los datos manipulados o que puede controlar el investigador. Esta va a preceder a lo que es la variable dependiente y va a causar efectos en esta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primeramente, cuando decimos que son datos controlados por el investigador, nos referimos a que el investigador puede escoger si es si es en un estudio, entran cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edad. Eso es una variable independiente, o sea, escoge de cuántas edades, por ejemplo, no sé, que en un estudio entren 30 personas, en las cuales 15 sean mujeres y la otra mitad sea hombres, pero de esas 15 mujeres, 7 tienen que ser de una edad de los 20 a los 30 años y el otro tanto tiene que ser de los 30 a los 40. El investigador está escogiendo. Ahora, procede a la variable dependiente. Aquí siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque al ser independiente va a causar un efecto o vamos a ver la consecuencia en la variable dependiente. En el caso del aspecto clínico, vamos a manejar lo que estamos en un hospital y que vemos que hay mucha incidencia de cáncer de pulmón. Entonces, decimos, ¿qué está pasando? ¿O por qué se está dando? Y le empezamos a preguntar a nuestros pacientes si son fumadores. Entonces, los pacientes fumadores que tengan un índice tabáquico alto, pues va a ser nuestra variable independiente, porque estamos, número uno, escogiendo cuál es nuestra población, y número dos, vamos a ver la consecuencia que trae el hecho de que fumen esos pacientes. Ahora, la variable dependiente va a estar condicionada por la variable independiente. Y en este caso va a ser el efecto o el resultado. Y como lo vimos en el ejemplo que les puse, en este caso los pacientes que fuman a largo tiempo van a presentar cáncer de pulmón. Entonces tenemos nuestra acción y nuestra reacción. Pacientes que fuman presentan cáncer de pulmón o pacientes que fueron fumadores presentan cáncer de pulmón. Ok, ahora vamos a ver las variables de naturales. En eso está más fácil. Son dos, igualmente son cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, como su nombre lo dice, cualidades, características que quizás sean un poco subjetivas o que puedan no ser cuantificadas. En este caso, debe cumplir con este, dos aspectos muy importantes a cumplir. Número uno, tiene que ser mutuamente excluyente y número dos, tiene que ser colectivamente exhaustiva. ¿A qué me refiero con mutuamente excluyente? Bueno, en este caso, eh, solamente puede ser o una persona puede entrar en una categoría. O sea, no puede estar en dos, no puede estar en tres. A fuerza tiene que estar en una sola variable o pertenecer a un tipo de variable. En ese caso podemos ver el caso de que digamos, bueno, ¿cómo son nuestros pacientes en su estado civil? Ah, bueno, son solteros, casados, divorciados o viudos o en viudez, ¿no? En este caso, un paciente no puede ser soltero y casado a la vez, o no puede ser casado y viudo
o casado y divorciado al mismo tiempo en un mismo matrimonio, ¿no? O sea, tiene que ser uno sí o sí. Y colectivamente exhaustivo. ¿A qué me refiero con esto? Es que dentro de las categorías se encuentran todas las posibilidades en donde se puede clasificar esta determinada variable. En ese contexto quiere decir que incluye todos los aspectos, o sea, en ese caso el South Civil va a abarcar solteros, casados, divorciados, viudos o en unión libre. Y cuantitativa, como su nombre lo dice, pues se mide en números. Y aquí vamos a ver que en ese caso entran variables como la edad, como el peso, como la presión arterial de nuestros pacientes. En el caso, por ejemplo, de la presión arterial es muy importante ese tipo de variables porque vamos a determinar qué pacientes sufren hipertensión arterial. Si en algún momento queremos hacer algún estudio en nuestra población de la universidad o eso, nosotros lo hicimos y checamos qué estudiantes tenían una mayor incidencia en hipertensión arterial o cuáles eran hipotensos. Entonces nos permitió, mediante las variables cuantitativas, determinar estos datos o recabar más que nada esos datos y analizarlos posteriormente. Luego las variables de medición. En este caso vamos a tener dos, las categóricas y en este caso las categóricas también van a estar acompañadas de lo que son las numéricas. Pero primeramente vamos a ver lo que son las categóricas. Su propio nombre lo dice, es muy fácil esto de las variables. Van a representar categorías o grupos, así de fácil y así de simple. En este caso, al ser categorías, no van a poderse ordenar con números o de una manera lógica. Y vamos a tener dos tipos, la nominal y la ordinal. La nominal es muy fácil distinguirlo de la ordinal porque no va a seguir un orden o jerarquía, digamos que es de las variables rebeldes, porque no se van a poder ordenar en un orden específico. En ese caso tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es el grupo sanguíneo. No se puede ordenar a nuestros pacientes por un grupo sanguíneo de mayor importancia o menor importancia, pero sí vamos a poder determinar cuántos pacientes son del grupo A, cuántos pacientes son del grupo B, y así consecutivamente. Y la ordinal, su nombre lo dice, va a llevar un orden o jerarquía, entonces es muy fácil. Recuerden, ordinal lleva orden, nominal no lleva orden. Y en este caso vamos a ver qué es la escolaridad. Al momento de que se asiento la historia clínica de un paciente, se le va a preguntar siempre su grado de escolaridad. Entonces, por lógica, un paciente no puede decir que cursó secundaria y no cursó primaria. A fuerza tiene que seguir un orden. Entonces, en escolaridad vemos que lleva un orden, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o bachiller, licenciatura, maestría, doctorado, etcétera. Así lo vamos a registrar y se puede tener ese tipo de variables que serían ordinales. Luego las numéricas, nuevamente su nombre lo dice, son números. Y aquí vamos a tener dos, las continuas y las discretas. Las continuas, digamos que tienen un número infinito de valores. ¿A qué me refiero con un número infinito de valores? Es que se pueden ir a decimales. Ocupan decimales, por ejemplo, el peso. Un paciente nos puede medir 57,500, el IMC, la altura. Van a ocupar números decimales. En ese caso, para que lo puedan relacionar, cuando digan variables de medición numéricas continuas, eh, imaginen que continúa el número, o sea, que no se va a detener en enteros, sino que le va a continuar a decimales, mientras que las discretas pues van a tener un número finito de valores, en este caso el número de hijos. Aquí, ese es el ejemplo más típico y nunca se van a olvidar de esta variable porque el número de hijos pues no se puede partir a la mitad de un hijo. Entonces no se puede decir que el paciente tiene 2,5 hijos o 3,25 de hijos, no. No, o sea, son números enteros. Entonces podemos decir que el paciente tiene 3 hijos o que tuvo 3 gestas, pero nunca se va a poder ocupar decimales. Entonces son las variables continuas y las discretas. Finalmente, las variables de contenido, en este caso vamos a tener dos.
que son las unidimensionales y las multidimensionales. Las unidimensionales, si separamos el nombre y lo estudiamos un poco más, pues una dimensión nos hace referencia. ¿Eso qué quiere decir? A una sola respuesta. En este caso, las subdimensionales siempre van a construir o a conformar lo que son las variables multidimensionales y vamos a ponerlo un poco, un poquito más entendible. Tenemos lo que es el índice de desarrollo humano. Esa sería una variable multidimensional, ¿por qué? Porque está compuesta por variables unidimensionales, es decir, de una sola respuesta. Vemos que el índice de desarrollo humano, pues, es un indicador social que mide el desarrollo de un país a partir de 3 parámetros, es decir, a partir de 3 variables unidimensionales, que es la salud. En este caso va a ser la medida de acuerdo a la esperanza de vida al nacer, la educación, que es a partir de la tasa de alfabetización, cómo se mide, y el ingreso o la riqueza que se mide a través del Producto Interno Bruto per cápita. Y si juntamos estos tres, nos hacen una variable multidimensional, que es el índice de desarrollo humano. Entonces, de esta manera, podemos encontrar variables unidimensionales que conformen a su vez o hagan en sí, en conjunto, una variable multidimensional. Espero que todo haya quedado claro. Les doy muchas gracias por su atención y si tienen duda, pues con todo gusto les podemos apoyar en más temas. Y les dejo con esta frase de que a mí me gusta mucho en lo personal y creo que sí, bueno, a mí me gusta ocuparla más que nada en la investigación, que es un mundo que nos puede parecer un poco difícil, pero al final no es imposible. Y dice, Dios no nos da sueños que no podamos cumplir, entonces aunque parezca difícil el trabajo, aunque quizás no encontremos, cómo hacer una investigación o cómo empezar un proyecto o un sueño, al final siempre vamos a encontrar la forma de cumplirlo y si lo soñamos es que lo podemos hacer. Entonces, recuerden que para Dios no hay nada imposible y muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias.